Buenos días, mi nombre es Gabriela de León. Hoy vamos a hablar sobre la historia del pueblo maya. Les voy a compartir una presentación donde todo está un poco más detallado. Historia del pueblo maya. La cultura maya o civilización maya fue la desarrollada por uno de los más destacados pueblos mesoamericanos precolombinos, cuyos inicios se rastrean desde la época preclásica, 2000 años antes de Cristo y 250 años después de Cristo, del continente y sus últimos vestigios hasta la época posclásica, del 900 a 1527 después de Cristo, cuando se produjo la conquista de América. Los mayas se desarrollaron en diversos aspectos, logrando el único sistema de escritura completo de toda la América precolombina y dejando un legado importante en materia artística, arquitectónica, matemática, astronómica y ecológica. Durante su apogeo, los mayas fueron la cultura dominante en la región, abarcando casi en su totalidad el territorio mesoamericano y manteniendo relaciones muy dinámicas con las otras culturas locales, como los olmecas o los mixtecos. A continuación, y a modo de resumen, explicamos las características más destacadas de la civilización de los mayas. La cultura maya ya tiene muchísimos años de existir, gracias, y se ha preservado, no es una cultura extinta, hasta ahora en el 2022 sigue existiendo. Ubicación de los mayas. Los pueblos mayas surgieron en el continente mesoamericano, considerado una de las 6 cunas de la humanidad, y llegaron a expandirse a lo largo de un territorio que abarca hoy en día el sureste de México, el norte de Centroamérica, la totalidad de las penínsulas de Yucatán, la totalidad de Guatemala y Belice, así como el occidente de Honduras y El Salvador. Entre las primeras ciudades de la cultura maya destacan ciudades como El Mirador y Tikal, que se encuentran aquí en Guatemala. Tikal todos sabemos que se encuentra en Petén. Así como contacto y conquista española. Así como tantos otros pueblos originarios americanos, los mayas recibieron a los ejércitos conquistadores españoles con las armas en mano. Sin embargo, las rencillas entre los diversos reinos mayas fueron hábilmente aprovechadas por los ejércitos conquistadores, que formaban y rompían sus alianzas a conveniencia, y en 1697 cayó la última de las ciudades mayas independientes, Nojpetén, del reino Itzá, a manos de Martín Urzúa. La conquista de esos territorios se vio obstaculizada por su estado políticamente fragmentado. La tecnología y las tácticas españolas y nativas eran muy diferentes. Así como se puede ver aquí, ellos ya traían armas ya así muy bien hechas, cuando acá apenas teníamos como puñales de piedra y cosas así, entonces ellos claramente no iban a poder ganarles a los españoles que ya utilizaban también la pólvora. Organización política de los mayas. Los mayas, a diferencia de los aztecas o los incas, no formaron un sistema político central de un único estado o reino. En vez de eso, se manejaban entre la convivencia de los estados y cacicazgos diversos que eventualmente lograban un dominio regional temporario. Todos, no obstante, constituían en variantes de una monarquía teocrática, cuyo rey era impuesto por voluntad divina a partir de una élite política, por lo que las intrigas y las alianzas entre las diversas castas eran frecuentes y destructivas. Digamos, aquí como podemos ver en la imagen, él es el sacerdote y él es el más importante, él era el sector más poderoso y era el dirigente de todas las personas que vivían ahí, en esa comunidad. De ahí está como que las familias que eran de los nobles, donde estaban como los caciques, los que eran los guerreros y todas las familias como altas de clase social. Después estaban los comerciantes que también tenían como que el dinero de esa época. Disfrutaban de libertades y de prestigio por sus actividades. Después estaban
Ellos, los hasta abajo, están los artesanos y campesinos, que eran la mayoría de la población maya, ¿verdad? De las comunidades. Y de último, los esclavos, que en realidad era que los utilizaban como, no, ellos no iban a prisión, sino que los utilizaban de esclavos como castigo. Organización social de los mayas. Inicialmente, la sociedad maya se dividía entre la élite dominante y la masa de los plebeyos, en un orden que se sostenía en base a la fuerza militar y la tradición religiosa. Sin embargo, el crecimiento sostenido de los estados mayas permitió el surgimiento de las clases económicas políticas más complejas, que distinguió sacerdotes de bajo rango, soldados, artesanos y funcionarios del resto del campesinado y la servidumbre o los esclavos. Arquitectura maya. Las ciudades mayas variaban considerablemente en su arquitectura, si bien poseían características semejantes. Cada estilo dependía de los materiales disponibles, la topografía específica y las preferencias de la élite, cuyos edificios eran siempre los más duraderos. Los templos ocupaban un lugar preferencial en la urbe maya, así como los palacios para los gobernantes, las casas de las plebadas se hacían con materiales más blandos y por eso no perduraron, por lo que ignoramos mucho respecto a las clases populares de los mayas. Es como en la actualidad sigue siendo exactamente igual, la gente que tiene más dinero hace sus casas con los mejores materiales y la gente humilde pues con lo que le alcanza. Era exactamente la misma cosa en esa época, ¿verdad? En la arquitectura maya se puede distinguir dos tipos de edificaciones, las pirámides escalonadas que se engalanan con frontones esculpidos que se piensan que son escenas mitológicas mayas y asimismo los palacios de un piso que poseían fachadas con gran ornamentación. Escritura maya. Los mayas lograron el sistema de escritura más avanzado de toda la América precolombina, cuyos inicios se estiman entre los siglos I y II después de Cristo, en la costa del actual Guatemala. Su sistema es muy semejante a la escritura ítmica, logogramas, también mesoamericana, por lo que se sospecha que surgieran en paralelo, los mayas usaban para escribir en vasijas, murales y estelas. Una estela de unos 2000 años de antigüedad descubierta en el suroeste de Guatemala reveló indicios del nacimiento de la escritura de la cultura maya que dominó el sur de México y parte de Centroamérica. Matemáticas. Los mayas crearon un sistema numérico con base en el 20, el que consistía en rayas y puntos para representar las cifras con la absoluta innovación de que añadieron un signo para representar el cero. Esto a menudo se considera un aporte maya a la humanidad, si bien pudo haber sido antecedido por el sistema de los babilónicos. El descubrimiento de las matemáticas en la civilización maya marca un precedente en lo lejos que pudo haber llegado esta sociedad a nivel técnica, tecnología y desarrollo inclusive político. Eran súper inteligentes y crearon cosas que nadie se podía esperar y que otras culturas todavía no conocían ni tenían ni idea de que eso podía suceder. Eran muy, muy inteligentes. Ahorita les voy a enseñar un pequeño video de una breve historia sobre los mayas, que es muy interesante también, es algo muy resumido. Así que estamos listos. Les presentamos a los mayas.
Bueno, como pudimos ver en el video, la civilización maya y toda la cultura es inmensa, hay mucho sobre ellos que hasta el momento también es muy incierto, pero dejaron marcado al mundo y la verdad es que Guatemala es muy afortunada de haber tenido dentro una cultura así y somos muy afortunados de tener lugares como Tikal que cuentan muchas historias. Ahora les voy a compartir una infografía de los periodos en los que vivieron los mayas. En el video se habló un poco, pero aquí está un poco más detallado. Entonces, primero sería el periodo preclásico, que sería del 1300 a.C. al 300 después de Cristo, o sea, vivieron muchísimos años. Es mayormente conocido por el desarrollo de la agricultura y sus técnicas de irrigación que les permitió establecerse lejos de la costa. La caza, la pesca y la recolección se volvieron actividades complementarias después de la domesticación del maíz. Entre el 100 al 300 antes de Cristo se realizó un gran número de construcciones y asentamientos. Algunos se volvieron ciudades y luego entre el 300 antes de Cristo al 250 después de Cristo hubo crecimiento de la población y construcción de palacios, templos y pirámides de piedra. Después siguió el periodo clásico, que fue del 300 después de Cristo al 900 después de Cristo. Durante este periodo, el proceso cultural de los mayas alcanzó su máximo desarrollo, tanto en el campo tecnológico como en lo social, económico, político, religioso y artístico. Se construyeron canales de riego, aumentando la superficie cultivable y el comercio en regiones más extendidas. Se le llamó la época de oro, donde alcanzaron el máximo desarrollo de todas las áreas de la ciencia, la escultura, matemáticas, alta astronomía, religión, calendario solar, medición del tiempo, medicina y operaciones craneanas tuvieron grandes avances. El periodo posclásico, 900 después de Cristo a 1521 después de Cristo. La mayoría de las regiones entraron en un rápido declive, especialmente en las tierras bajas del sur, las cuales quedaron en abandono. Hubo división entre los mayas, comenzó una etapa militarista y en consecuencia los rituales ceremoniales se hicieron cada vez menos importantes. En el norte de Mesoamérica, gran parte de la cultura maya sobrevivió, continuando su desarrollo, pero afectando por influencias culturales de grupos extranjeros de habla náhuatl, donde construyeron una cultura maya tolteca.
Durante este periodo, las ciudades más destacadas fueron Chichén Itzá, Uxamal y Mayapán. Todos sabemos que estas ciudades están ubicadas en México, ¿verdad? Ahora les voy a enseñar otra infografía de cómo era la vestimenta de la cultura maya antes y lo que es la vestimenta de la cultura maya ahora. La vestimenta de los mayas se caracterizó por el uso de colores muy brillantes, piedras preciosas y plumas llamativas. Cada clase social maya vestía de forma distinta, pues sus atuendos eran representativos de su estatus en la antigüedad. En la actualidad, cada prenda sigue con la misma tradición de elaboración a mano, con técnicas que se han heredado a lo largo de los años. Los huipiles representan parte de la cosmovisión maya y cuentan una historia en cada bordado. Vestimenta de las mujeres antes. Las mujeres mayas llevaban por lo general unas faldas largas y unas camisas amplias de algodón que cubrían con pañuelos de colores para tapar sus hombros. Muchas de estas camisas estaban bordadas con flores y colores alegres. Contaban historias en los bordados de las faldas, ponían parte de su cosmovisión y animismo. En la actualidad, siguen usando una blusa holgada con bordados de flores nativas de la región en la cual se ubican, ya que cada departamento de Guatemala se cuenta con diferentes ejemplares que se han ido elaborando según las tradiciones ancestrales de los antiguos mayas. Las faldas son largas, llenas de color, que cubren hasta los tobillos. En algunas regiones son más cálidas que en otros dependiendo del clima de toda la región. En los pies usualmente visten sandalias de cuero hechas a mano. La vestimenta de los hombres antes. La vestimenta cotidiana de los hombres dedicados a las labores de la tierra constaba solo de una falda corta o un taparrabo llamado pati y el torso descubierto. Esta prenda les permitía la mayor movilidad en sus tareas diarias. Algunos agricultores decoraban el pati con bordados coloridos y así personalizaban sus prendas y las hacían más llamativas. Las vestimentas actuales de los hombres que portan los varones mayas es un pantalón y camisa en color blanco, elaborado de algodón y un sombrero elaborado de mimbre, un cinturón rojo y unas sandalias de cuero. Esto los ayuda a evitar quemaduras del sol en sus arduas labores como agricultores. En Guatemala hay algunos hombres, igual mayas, que utilizan falda todavía. Y bueno, hasta el momento eso sería todo. Esto fue un poco de la historia del pueblo maya. Yo espero realmente que haya sido algo muy interesante. Fue una cultura asombrosa. Saber de su historia, un poco de su historia es súper crucial. Y creo que como guatemaltecos es muy importante estudiarlos, aprender de ellos, saber de dónde venimos y darle más valor a todo esto y no dejar que se acabe, que se extinga. Espero les haya gustado la clase y espero nos veamos pronto. Gracias.